Estamos atrasados 10 minutos. Así que lo vamos a hacer rapidito. Vamos a orar para comenzar. ¿Se escucha bien o no se escucha como... ¿No? ¿Ah? La voz es la mala. No, nada que hacer ahí. Ok. Entonces, oramos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gracia sobre nosotros, Señor, que nos permite reunirnos hoy para alabar tu nombre, para honrarte, para disponer nuestros corazones delante de ti, Señor, esperando tu voz por medio de tu palabra, Señor, para que hables a nuestros corazones lo que necesitamos de ti. Dependemos de ti en todo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos estar limpios delante tuyo. Queremos disfrutar un tiempo hermoso para que tú nos bendigas en eso, Señor, Señor, en los unos con los otros. Rogamos por los que vienen en camino, Señor, para que lleguen con bien, por aquellos que no van a venir, para que tú también los bendigas donde estén, aquellos que están pasándolo mal por alguna causa también, que pongan en su corazón el buscarte, porque en ti tenemos todo y te damos gracias por eso, por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces siguiendo el libro de Lucas y estamos en el capítulo 8, que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan, no? Lucas 8. ¿Pero qué? ¿Nadie se acuerda? Oír la palabra, ese era, por ahí iba el título, y el pasaje hablaba de qué más o menos, y hacerla. Oír la palabra y hacerla, perfecto. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Qué situación se estaba viviendo? Estaban en la tormenta, perfecto. Ahí estamos, ¿sí? Hay una tormenta, los discípulos están muertos de miedo, creen que van a morir, y el Señor está súper tranquilo y se levanta y calma la tormenta. ¿Y qué le preguntan? O sea, ¿qué piensan los discípulos cuando el Señor detiene esa tormenta? ¿Quién es este que tiene ese poder, cierto? Ahí quedamos en el versículo 25 del capítulo 8. Dice, Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, y es interesante eso, lo que dice atemorizados todavía, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y comienza entonces la historia que sigue, después del lago llegan a la orilla, a tierra firme, a una región que se llama Gadara, que está como, para tener la idea, en el lago el mar de Galilea es más largo de norte a sur que ancho de este a oeste. Y partieron del norte al sur, esa es la idea. Estamos ahora más en el sur, sureste, en la región de Gadara, y comienza la historia. Y la historia es que, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, él a tierra, voy a poner más acá porque estoy leyendo mal, así sí. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Qué sabemos? Llegó a la orilla, llega a un lugar, a un pueblo, y se encuentra con un endemoniado. ¿Desde hace cuánto tiempo que estaba endemoniado? Mucho tiempo. En general, Lucas, este escritor, cada vez que dice no menos que o que no fue menor o cosas así, es porque está hablando de cosas muy grandes. Entonces, este mucho es mucho, mucho tiempo. Eh, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, estaba en un cementerio, ¿ok? ¿Se imaginan la situación o no? ¿A quién le gustaría vivir ahí? ¿No es cierto? Este Este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y el hombre conocía a Jesús, ¿o no? ¿Lo conocía o no lo conocía? No. Entonces, ¿cómo sabe quién es? ¿Quién estaba hablando? Pero se me adelantan a la lectura, pues si todavía no leemos esa parte.
Hay que leer yo no sé lo que viene, ¿sí? Y ahí viene el paréntesis en el 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, este hombre estaba completamente dominado por el demonio, dice. ¿Sí? ¿Estamos? No, no sabemos el resto de la historia, estamos ahí. Ahora, en otros textos, como Marcos capítulo 5, Mateo capítulo 8, está el texto paralelo, y dice ahí que Jesús le decía al demonio, sal de él. ¿Ok? Por eso dice acá, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, y ya sabemos quién está hablando, ¿no? El demonio. ¿Y cómo se llamaba? Legión. Es raro ese nombre. Y explica por qué. Porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Cuántos demonios? Caleta. ¿Qué más? ¿Quién da más? Una legión. ¿Y cuánto mide una legión? Por lo menos, algunos dicen que hasta 6.000. Pero por lo menos sabemos algo. Que eran 2.000. Mínimo. Porque los cerdos eran como 2.000. Uy, me adelanté la historia. Oh, ¿ok? Por lo menos son entre 2.000 y 6.000. Ahora, ¿qué pasa? Piensa lo siguiente, ¿qué pasa cuando una persona está poseída por un demonio? ¿Cómo está esa persona? Mal, terrible, ¿no? Es una situación espantosa. Recordamos otros pasajes bíblicos, por ejemplo, el padre que tiene un hijo endemoniado con un demonio y que intentaba matarlo muchas veces. Y era una situación terrible. Y dice que los discípulos no pudieron sacar ese demonio. ¿Recuerdan, no? Un demonio. ¿Y cómo estaba este hombre? 31. Y le rogaban que no, los demonios, que no los mandase ir al abismo. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿cuál abismo? ¿O no? ¿Se preguntan eso, no? ¿No estaba en una playa? Ahí vamos a ver de qué se trata. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Este versículo es muy interesante para aprender algo sobre los demonios. Los demonios no se mandan solos, ¿sí? No pueden hacer nada sin que el Señor lo permita. De hecho, nada en la creación puede hacer nada sin que el Señor lo permita. Y los demonios también son creados. O sea, son parte de la creación. No pueden hacer nada sin que el Señor lo permita. ¿Estamos, no? Y es quizás un versículo de alivio en una situación terrible. 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. ¿Qué pasó? Salen los demonios, se meten en los cerdos se suicidan, por decirlo así, y la gente quedó consternada, usemos esa palabra. ¿Y cómo actúan? Van corriendo a avisarle a todo el mundo lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Los cerdos murieron. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, ¿ok? 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, que fue el que hizo esto con los cerdos, según la gente, ¿no? Y hallaron a los cerdos, dice ahí, ¿no? ¿No? Ah, hallaron un milagro. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Es interesante que antes había un hombre endemoniado al que le tenían miedo. Y ahora encuentran un hombre, ¿cómo lo describe? Del cual había salido el demonio. Y de nuevo tienen miedo. 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado
Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta es la historia, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Un viaje, el versículo 26, que llegan a una región en específico que es Gadara. El comité de bienvenida que está en el versículo 27, que es este hombre endemoniado que va a buscar a Jesús allá en Marcos, creo que dice que va corriendo, va muy rápido. Y luego aparecen estos demonios en los versículos 28 al 33. Y a continuación de la conversación que tiene Jesús con los demonios, vienen las respuestas a esta situación. Lo primero que vimos es que los discípulos, vamos a volver al principio, habían hecho una pregunta: ¿quién es este? Y la respuesta que la da el demonio. ¿Qué tienes conmigo? ¿Cómo lo describe? Jesús, hijo del Altísimo. Impresionante. Los hombres no conocían a Jesús, no querían escuchar de Jesús, pero los demonios sabían perfectamente quién era él. Capítulo 4 de Lucas, volvamos un poquito. Versículo 3. Estamos allá en la tentación a Jesús. Yo siempre les digo, aparece seguramente en sus Biblias un título que dice tentación de Jesús. No me gusta el de, prefiero el a. Tentación a Jesús, ¿ok? Y en el versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. O sea, ¿qué le está diciendo? Tú eres Dios. Los demonios, Satanás, saben perfectamente que Jesús es divino, que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Ok? Y en el versículo 9 le vuelve a decir lo mismo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, o sea, ya que tú eres hijo de Dios, lo asume, haz esto. Volvamos al capítulo 8. Satanás y sus demonios saben exactamente quién es él todo el tiempo y lo reconocen. Por lo tanto, cuando el hombre, el gadareno, sale a, comillas, saludarlo, no va porque él lo va a saludar, va porque los demonios saben quién es y van a rogarle algo. Ahora, ¿qué dice el texto acerca del hombre? Versículo 27. Al llegar en la tierra vino, se encuentra un hombre de la ciudad. O sea, era una persona citadina, ¿sí? Alguien de la ciudad, alguien como nosotros, ¿ya? ¿Qué más dice del hombre? Que estaba endemoniado, que no vestía ropa, era una situación bastante vergonzosa, por decir lo mínimo, pero después dice: ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Era un hombre que tenía casa. De hecho, versículo 39, Jesús le dice a él: vuélvete a tu casa. Y tenía también familia. Eso sabemos de este hombre, lo que no sabemos es el nombre. Entonces era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, ¿o no? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia grande. Él no conocía al Señor. Él no había recibido el milagro de la salvación. Él estaba perdido y por eso los demonios podían poseerlo. Y es un tema interesante y duro, terriblemente duro, saber esta verdad pensando en las personas que nosotros queremos que no son creyentes. Porque uno dice, son susceptibles de ser poseídos, ¿sí o no? ¿Cuánto más debemos orar por ellos, entonces, para que el Señor los salve? Es duro, pero es verdad. Estaba entonces poseído por los demonios, decía
por mucho tiempo, o sea, todo el mundo sabía esta situación por muchos años. Y era una terrible pena, y yo me imagino cómo estaba la familia. Ahora, muchas veces las manifestaciones demoníacas en las personas no es que uno vea que está con demonios, pueden ser de cualquier índole. A veces leemos en las noticias que alguien por ahí se desquició y mató a un montón de gente. ¿Estaban demoniados? Por ejemplo, tenía una enfermedad mental, decimos. Hay enfermedades mentales, pero hay demonios también que hacen lo mismo. Y quizás la gente en el tiempo se acostumbró a esta persona y la alejaron absolutamente de la sociedad. ¿Qué esperanza de cambio puede tener alguien así? ¿Quién le va a ir a predicar el Evangelio, por ejemplo? Y vemos que prefiero predicarle el Evangelio a los que me van a escuchar, pero no a los que me van a tirar piedra, no sé, lo que sea. ¿Qué dice el Señor en el texto de esa persona? Que es susceptible de ser salvado, ¿no? De hecho, la salva. El Señor ve con otros ojos. Para el Señor todas las almas valen. Nosotros clasificamos mal las cosas. Hay varias cosas que ir viendo en el texto que podemos ir haciéndonos preguntas. Y este hombre incluso trataban de amarrarlo, dice que le ponían cadena, ¿no? Y las destruía. La fuerza de los demonios es tal que sobrepasa la humana. Nosotros no podemos hacer nada contra los demonios, pero sí podemos predicar el Evangelio a la gente. Tenga no demonios. Es lo que tenemos que hacer mientras estemos en este mundo. Los demonios, ese es el otro tema que viene ahora. Vimos la respuesta de quién era este hombre, vimos cómo era el hombre y ahora vamos a ver qué pasa con los demonios. Los demonios, dijimos, reconocen a Jesús y quién es Él en verdad, mejor que nadie. Y hay muchos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde vemos esa verdad. Cada vez que Jesús se encuentra con un endemoniado, la persona no tiene idea, pero el demonio sabe quién es y entra en esta lucha. Por favor, no me hagas nada. Y habla por medio del hombre. Entonces, la voz del demonio, ¿cuál es? No tiene voz propia. Usa la voz del hombre. Y el demonio no solamente reconoce quién es Jesús, sino que reconoce su majestad y su autoridad. Y es eso lo que va a conversar con Jesús. Ese va a ser el tema a tratar. Vayan a Isaías capítulo 45, con un dedito aquí en Lucas. En Isaías capítulo 45, Dios va a hablar acerca de esta realidad espiritual que necesita el hombre ir al Señor para ser salvo. ¿Por qué? Porque el hombre está condenado, así como Satanás y sus demonios están condenados, pero para el hombre hay redención. Isaías capítulo 45, versículo 22, un versículo muy conocido, dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuánta majestad, cuánta autoridad de Dios hay en ese versículo? Toda. Sigamos leyendo. Por mí mismo, eso está diciendo Dios, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Volvamos a Lucas. ¿Cómo estaban los demonios? ¿Sabían esto, no? Sí, conocen la verdad de Dios y sabían que viene juicio sobre ellos. ¿Cuál es el juicio? Apocalipsis capítulo 20. Y aquí estamos en el contexto de Apocalipsis, estamos en la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga de nuevo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Qué fue lo que dijo el demonio a Jesús? Que nos va a tirar al abismo, ¿no? De esto está hablando. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al
abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Y sabemos lo que viene después, que va a ser lanzado al lago de fuego. Mateo 25, vayamos allá. Mateo 25, versículo 41. Y está hablando de este juicio que va a venir. El mismo Señor Jesucristo, profetizando acerca de los tiempos futuros, aquí en Mateo 25, versículo 41 va a decir: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles, los demonios. ¿Por qué existe el infierno? Volvamos a Lucas. Por causa de Satanás y sus demonios. Pero todo aquel que decide guiarse por este mundo, por el pecado, o dicho espiritualmente más correctamente hablando, por Satanás y sus demonios, lo va a acompañar en el lago de fuego. Esa es la condenación. Y eso es lo que está pasando acá. ¿Los demonios saben que iban para allá? Absolutamente. ¿Qué dice el versículo 28 al medio? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego no me atormentes. Y en Mateo va a decir: ¿has venido por nosotros antes de tiempo? Ellos saben, aunque la gente aquí no sabía, ellos saben de la primera y de la segunda venida de Cristo. Ellos tienen una mejor teología que nosotros. El problema que tienen es que no la creen. Como dice en Santiago, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y saben más que nosotros. Yo varias veces le he dicho: ¿quién es el que se sabe mejor la escritura acá? Satanás, ¿sí o no? Y las usa como él quiere, no de la manera correcta. Por eso tenemos que aprender nosotros la manera correcta de las escrituras, para no caer como cayó Adán. ¿Dónde quedé? Ah, en que los demonios sabían entonces que su destino es saben, digo, que su destino es el infierno, que viene la condenación, porque toda rodilla se doblará delante del Señor y va a declarar que Él es el Rey, que Él es el soberano y que de Él es la justicia. Y conocemos ese pasaje allá en Filipenses, ¿cierto? Pero quise mostrárselo en Isaías para que veamos que esto no lo dijo Pablo, esto lo dice Dios todo el tiempo, desde el principio. Antes de tiempo, sabían entonces, al abismo, conocen su destino, creen y tiemblan. El problema es que muchos hombres creen que esto es un juego. Han escuchado hablar de Jesús, han escuchado hablar de la condenación, escuchan del pecado, pero creen que pueden hacer algo que en el último minuto los va a salvar de eso. Estoy hablando de los no creyentes. Y muchas religiones profesan eso y enseñan eso, que por buenas obras te puede salvar, y no. Solo Cristo puede cambiar el destino del hombre. Y es una situación, yendo al hombre endemoniado, realmente triste. Ahora viene la liberación, versículo 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahora, dijimos que los demonios no tienen opción sino obedecer lo que dice el Señor. Dios es el soberano. Todo lo que Él quiere hace en los cielos y en la tierra. Y los demonios no tienen opción de no obedecer. Tienen que obedecer, como lo vemos aquí en este ejemplo. Ahora, ¿por qué los mandó unos cerdos? No tenemos la respuesta. Hay mucha gente que ha dicho: ¿por qué tenían cerdos a todo esto? ¿No estaban en Israel? O eran gentiles los empresarios dueños de cerdos, o eran judíos que estaban absolutamente fuera de la ley. ¿Ok?
rebeldes y eran empresarios de cerdos, ¿sí? Cecinas La Gadarena, S.A., no sé, algo así. Tenían su empresa con un montón de cerdos ahí. Hay que dibujar el logo de la empresa, ¿no? Eh, ya, ¿qué pasó con los cerdos? Alguien dijo por ahí que los cerdos, estos cerdos que están acá, vivieron y murieron para la gloria de Dios. ¿Es cierto que sí? Es interesante. No sabemos por qué están ahí, por qué son cerdos, por qué no son, no sé, ovejas, y por qué murieron. No tenemos esa respuesta, nos lo dice el texto. Pero sí vemos que ocurrió algo espectacular y que todo el mundo que estaba ahí lo vio, que Jesús dijo y fue hecho. Y fue tremendo. El resultado fue espantoso desde el punto de vista humano. Y aparte de los cerdos, ¿quién más estaba? El hombre. ¿Y qué pasó con el hombre? ¿Cómo estaba? Vestido, dice, en su cabal juicio. Y yo me lo imagino sentadito, con una corbatita, bien peinado, tranquilo, escuchando todo, mirando lo que pasaba. Normal. Hasta mejor que uno. Eso es lo que yo me imagino. Tranquilo. ¿Por qué? Porque había sufrido una transformación espiritual total. Es increíble el milagro que ocurrió ahí. ¿En qué se fijó la gente? En los cerdos. ¿Y qué pasó con el verdadero milagro? Casi no lo vieron, no lo consideraron. Y el gozo que debió haber habido por este tremendo milagro de un hombre que no tenía ninguna opción, lleno de demonios, no hubo gozo. ¿Qué dice que hubo? Temor. Al revés. Porque no entendieron. Porque se fijaron en lo que no tenían que mirar, los cerdos. Y de alguna manera eso habla en nuestra vida también, que muchas veces ocurren cosas que Dios está obrando en nuestras vidas y nosotros tendemos a mirar el problema, la necesidad, mis anhelos no cumplidos, el desastre, lo que sea, pero no a Dios, no lo que Él está haciendo, no lo que Él dice que hace en las Escrituras que se supone que conocemos y nos dejamos llevar por las noticias, por decirlo de alguna manera. No es extraña entonces esta historia, es muy dramática como está contada acá, pero en realidad no es tan extraña en nuestras propias vidas. La reacción entonces es que los cerdos se llevaron toda la atención. De hecho, cuando uno lee el texto y después lee otros textos bíblicos y a la vuelta de un año le dicen, ¿te acuerdas de la historia de los gadarenos? Sí, ¿de qué te acuerdas? De los chanchos que se fueron por sí o no. ¿Y qué pasó con el hombre? No está en tu mente. Lo que está en la mente son estos cerdos. Tiende a pasar esa cosa con nuestra carnalidad. Esas son nuestras reacciones. Y lo mismo que hizo la gente acá, versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, ¿sí? Los que estaban trabajando en esta empresa, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y le fueron a contar a los dueños de la empresa lo que había pasado. Se le murieron los cerdos. Esa fue la reacción. Dieron aviso en la ciudad y los campos. ¿Sí? ¿Qué fueron a decir? No dijeron, miren este hombre. ¿Dijeron eso, no? No. Mira los cerdos, perdimos los cerdos. Eso fue lo que dijeron. Y el hombre, para el hombre, pasó sin pena ni gloria. Para el Señor pasó la gloria. Es tremendo. No miramos el milagro ni la bondad de Dios. Eso fue lo que hicieron estos hombres. No miraron eso, pero sí se miraron a sí mismos. Mis cerdos. ¿Qué pasó con mis cerdos? ¿Sí? Se miraron a sí mismos. ¿Qué vale más? Y cuando hago esta pregunta, lo estoy preguntando así como un negocio. Por eso les hablé de esta empresa, ¿no? De Cecinas La Gadarena. En este negocio,
¿Cuál es el mejor negocio? ¿Los cerdos o la bondad de Dios? Y muchas veces dudamos. De hecho, hoy día, aprovechando que se trata de cerdos acá, el mundo está levantando muy fuertemente una ideología animalista y ha hecho que el valor de los animales incluso esté por sobre el valor de la vida humana. Por ejemplo, en Chile, hace años atrás se estableció la famosa ley Cholito. Anda a pegarle a un perro, ¿sí o no? Te vas a la cárcel, pégale a un niño. Y no quiero hablar de mata a un perro, pero ¿cuántos niños matan con el aborto? Y no es que no quiera meterse en política, pero se está presentando una constitución que permite el aborto en cualquier fecha, en cualquier tiempo de los 9 meses de gestación, sin ninguna causal, con toda libertad. O sea, el mundo, y en este caso por medio de la ley, valora al ser humano en nada, pero esa misma constitución habla de los animales como seres, le ponen sintientes. Anda a tocar a uno. Se ha tergiversado totalmente y los chanchos gadarenos tienen mucho más valor que el hombre endemoniado. Eso está diciendo el mundo. Y sería muy terrible que eso entrara a la iglesia como algo bueno. Ser extremos, está bien que uno pueda tener una mascota, por ejemplo, y puede querer a la mascota, pero que ese cariño sea tan extremo que lo ponga al nivel humano, eso no es bíblico, eso no debe entrar a la iglesia. Esto es un paréntesis dentro de esta historia, aprovechando que están cerdos, pero tenemos que tener conciencia también de esas cosas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque todos saben que hemos tenido mascotas, así que no estoy acuchillándome a mí mismo con eso, para nada. El pecado entonces distorsiona lo que ve el corazón humano y lo da vuelta. ¿Qué vale más? ¿Cuál es el mejor negocio? El hombre decidió por Jesús. Y es impresionante eso. En el versículo 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió y le dijo que se vuelva a su familia. ¿Cuál fue la decisión en el corazón del hombre? Jesús está primero. Wow. Y ahí hay mucha enseñanza en este texto acerca de cómo es nuestra vida espiritual. ¿A quién estoy poniendo yo primero? Y esta petición que es hermosa, ¿sí o no? Señor, yo quiero seguirte. ¿Cómo lo contestó el Señor? ¿Le dijo que sí? No, le dijo que no. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pedido cosas al Señor y nos dice que no? Y hay que tener cuidado con las pasiones, porque la respuesta del Señor siempre va a ser la mejor. Y lo que hizo el Señor con él es establecer un embajador de Cristo en una tierra donde no había ninguna palabra del Señor. El Señor sabe lo que hace. Y tenemos que recibir sus sí y sus no con la misma obediencia y conocimiento de que el Señor sabe lo que está haciendo, que es lo mejor para nosotros, que es lo mejor para el reino del Señor. Y parecía que era una historia súper simple, ¿no? ¿No? Y vemos que toca casi todo aspecto de nuestra vida espiritual, esta historia de los gadarenos. ¿Y cómo quedó el pueblo? Versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Aquí tenemos otra petición. El hombre que ya no tenía demonios le pidió ir con él. ¿Y qué le pidió el hombre del mundo? Ándate de aquí. ¿Sí o no? Y no es lo que dice el mundo. Yo no quiero nada con Cristo. Déjenme trabajar con mis chanchos tranquilos. Yo quiero ese negocio.
No quiero ningún negocio con el Señor. ¿Y qué dice el Señor a esa petición? Le dijo que sí. Se fue. En Romanos 1, capítulo 18 creo que es, que dice que aquellos que se fueron en pecados, Dios los entregó a perdición. Se los concede. Wow, es tremendo. Pero ¿cómo estaba el pueblo? Poseído, dice al final del 37, pues tenían gran temor. Estaban poseídos de temor. El hombre sin Cristo siempre está poseído por algo que no es Cristo. Y ese temor hizo que rechazaran al Señor y que siguieran en sus pecados, en lo que yo me aferro. En el fondo tienen miedo de perder algo más. Ya habían perdido los cerdos, ¿sí o no? ¿Qué más voy a perder por causa de Jesús? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? Conscientemente no creo. Pero muchas veces tenemos miedo de perder algo por dar un paso más allá en nuestra vida con Cristo, en nuestra consagración en la vida cristiana, en buscar más santidad, en dedicar más tiempo al Señor o a la iglesia. ¿A qué te aferras? ¿A cuál chancho? Y puede ser trabajo, puede ser seres queridos, familia, que pongo antes que el Señor, al revés que el hombre, cuando se convierte. Puede ser que me guste una chiquilla, siempre dando ese ejemplo, ¿no? Y es triste, yo he conversado con jóvenes que no quieren aceptar la salvación porque no quieren dejar a la polola, porque saben que tienen que hacerlo. Si eligen por el Señor, tengo que dejar eso, pero no lo quieren dejar. Y no lo saben y no se dan cuenta. Pero uno que lo ve es una pena terrible. Solo el Señor puede cambiar eso. Pero también tengo que preguntarme a qué me estoy aferrando yo, a qué cariño, o a qué no quiero perder cariños que no me permiten ir más allá en mi entrega al Señor. Y suena casi divertido decir mi entrega al Señor porque nosotros somos de Él, ¿sí o no? Pero luchamos con eso. Somos de Él, pero no quiero entregarlo todo, pero somos de Él. No entendemos realmente cómo es nuestra vida en Cristo. El mejor negocio de tu vida es entregarlo todo a Cristo. Y este texto de escuela dominical le puse por título, lo dejé para el final, Cristo enseña sobre negocios. Porque va a quedar muy evidente cada vez que yo lea el texto el negocio de los chanchos. Y es, ¿cuánto de ese negocio quiero yo en mi vida? Versus, ¿cuánto del negocio que Cristo me enseña quiero yo en mi vida? Y esa es la decisión que tengo que tomar todos los días. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu palabra, porque en cada versículo vemos que enseñas verdades que tocan nuestro corazón, más a unos, menos a otros. Tú sabes con cada cual qué estás hablando a nuestros corazones. Gracias por este texto que enseña verdades en cuanto a nuestra entrega, en cuanto a nuestra gratitud por la gran salvación que nos has dado, en cuanto a nuestra vida, nuestros pasos de aquí en adelante. Ayúdanos a tomar buenas decisiones de negocio para ganar, porque no queremos perder y solo en ti podemos ganar siempre todo. Gracias por esa verdad, en el nombre de Jesús. Amén.